Muy buenas a todos. Hoy contamos con un trader bastante especial, ya que recientemente consiguió su primer retiro en Orion y además ha sido una de las historias más interesantes que me he encontrado, ya que él fue y es futbolista, creo que también estuvo en Champions compitiendo con diferentes equipos de primera división y es muy interesante ver cómo gracias al trading y a herramientas como Orion hay personas que con profesiones totalmente diferentes a la del propio únicamente trader, como pueden ser futbolistas o otras profesiones, también aprovechan la oportunidad para poder generar profits y generar beneficios. Y en su caso ya retiró cerca de $5.000 la semana pasada. Entonces vamos a conocer su historia. Don Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un placer estar aquí. Bueno, lo primero, bienvenido y felicidades por el primer retiro. Pues muchas gracias. La verdad que es algo que bueno, al final te vas marcando objetivos, sea en el trading o en la vida, y conseguirlo siempre es algo que te llena y sobre todo positivo. Y, Cristian, esta fue la... Bueno, primero, Cuéntame un poco lo que es la historia, porque no te dedicas al trading 100%, sino a qué te dedicas, qué es lo que hace la parte del fútbol, cómo llegó al trading, cómo es tu historia, cómo es tu background. Pues yo al final llevo desde los 8 o 9 años dedicado al fútbol y más se puede decir que fútbol de élite porque desde los 8 años estuve en Atlético de Madrid hasta llegar al primer equipo, donde estuve 2 temporadas. Yo soy portero y bueno, al final durante el trayecto tuve una cesión que salí cedido a un equipo de Valencia. Y allí al final verte solo, salir de tu casa y ver que el fútbol tiene cosas muy positivas, pero realmente es una burbuja y la vida real es otra cosa, me llevó a investigar y bueno, al final a mí en bachillerato se me daba muy bien la economía y empecé a interesarme un poco por el mundo económico. Llegué un poco de rebote a las criptomonedas, llegué a conocer a Mundo Cripto, donde conocí a ti, por ejemplo, te conocí allí. A mi mentor de trading, Nimadin, también le conocí allí, que es desarrollador blockchain. Y bueno, al final fui dando pasos hasta bueno, adentrarme de lleno en el mundo de la economía, del trading y bueno, a día de hoy estudiando diariamente sobre el mundo de la economía. Qué bueno. ¿Y cómo fue ese primer retiro? ¿Cuánto te costó? Y luego también, qué estrategias utilizaste, cómo llegaste a poder no solamente fondearte con Orion, sino luego también hacer un retiro de casi $5.000, que ya sabes que la mayoría no llegan en ese retiro. Pues la verdad que no fue sencillo, porque yo me considero un trader de catalizador, de momentum, de noticias. Porque, bueno, como te he comentado antes, mi mentor Imadin al final es a lo que se dedica y aprendí de él. Y bueno, dentro del mundo de las cuentas fondeadas y demás, es una operativa que es un poco complicada, porque al final un catalizador es aprovechar el impacto de las noticias económicas, sean resultados trimestrales, sean NFP, lo que sea, para utilizarlo a tu favor. Al final lleva mucho tiempo detrás, muchos datos acumulados y hay reglas que chocan un poco con lo que son las cuentas de fondeo. Pero bueno, mientras que te adaptes a lo que son las reglas de la empresa para la que estás operando y lo lleves a tu trading, creo que es posible hacer retiros. Claro, al final yo lo que siempre digo es que las noticias, lo que es la parte fundamental, es gasolina, lo que hace es acelerar el movimiento de lo técnico y impulsar esa liquidez. Sí que muchas veces te puedes aprovechar a nivel de poder entrar justo antes o justo después, pero sí que en el momento, la mayoría de veces que los traders superan lo que es el impacto de la noticia, muchas veces no tienen estrategia o simplemente buscan el que suba o que caiga y ponen estrategias de órdenes de compra y de venta. Entonces por eso hay muchas firmas que lo han prohibido en la parte específica de 1, 2, 3, 5 minutos antes o después de la noticia, porque hay mucha. Y luego también, si hablamos también de spreads o deslizamiento, en esas noticias es cuando más suelen haber problemas con los proveedores de liquidez. Pero bueno, entonces, ¿cuál es a nivel técnico, la parte estratégica? ¿Qué es lo que, ya comentas la parte de fundamental, pero qué es lo que te fijas en el gráfico para
¿Cuáles son tus gatillos de entrada, tu estrategia en sí? ¿Cuáles son esas confirmaciones que te permiten a ti entrar en un trade? Pues a ver, como te he dicho, al final, al ser un trader de momentum, tú, aparte de quitando los catalizadores, a mí me gusta operar a rupturas. Es decir, al final vemos numerosos rangos o balanceos en el mercado que esos rangos se forman porque hay una acumulación del precio que tarde o temprano tiende a desaparecer y utiliza una dirección. Al final, utilizar esos, yo sobre todo me fijo sobre todo en soportes, resistencias, medias móviles y utilizar el momentum, como te digo. Pero bueno, al final es adaptarte. Cada uno tiene su propia estrategia y yo, por ejemplo, me siento como así. A lo mejor otro trader es trader de operar rangos, vender en Bien, la zona alta de rango o comprar en la zona alta de rango y aprovechar ese tipo de movimientos. Pero bueno, al claro, final esos trades limpios de ruptura para mí son los más factibles y los que más cómodo me siento. claro. Y la parte porque hay muchos traders que, como bien dices, cada uno tiene su estrategia y cada uno... Lo importante es que le funcione. Si te funcione, a veces preguntar, ¿la estrategia es buena? Si te funciona, significa que es buena. Que puede no funcionar a la otra persona. Pero, independientemente de la estrategia, para un trader que esté fondeado, por ejemplo, con Orion, ¿qué consejos les darías para que lleguen a ese primer retiro y no pierdan la cuenta por el camino? Pues tanto a traders que quieren fondearse como ya fondeados o que operan con sus propios capitales, creo que el mayor consejo es una buena gestión de riesgo. Al final, el saber con qué tamaño entrar en cada operativa es lo que te marca el que tú progreses en el trading, en una cuenta de fondeo o en lo que sea. Porque al final también utilizar mucho el backtesting propio, revisar tus propias operaciones y saber cuáles son realmente las que más beneficio sacas y más te funcionan a ti. Porque al final saber ciertos escenarios que tienen ciertas confluencias, como puede ser un volumen relativo alto, volumen de entrada, si lo que cada uno al final interprete y haya visto que le ha funcionado, creo que es la clave para que ellos puedan entrar en ese tipo de operativas a lo mejor con más lotaje, lo que hace que esas operaciones que ya tienen comprobados que a ellos les funcionan, les resulten más positivas. Al final yo, por ejemplo, opero con distintos grados de operativa en función de distintos parámetros que al final son confluencias. Pues si se está en un rango, si ha tenido una noticia que es un impacto positivo, pues ahora mismo, por ejemplo, con todo el tema de los aranceles y demás, la noticia de Apple tendría que ser positiva, pero realmente vimos como el lunes abría con un gap muy, muy grande que tiende a rellenar el precio. Y bueno, conocer todo eso, estudiar mucho ese tipo de setups y demás, creo que es lo que le da las herramientas suficientes al trader para poder progresar. Buenísimo. Sobre todo la parte de gestión, que es algo que yo creo que muchas veces los traders pasan por alto porque se enfocan demasiado en la estrategia y poco en la gestión. Y siempre repito lo mismo, es una mala estrategia o una estrategia mediocre con una buena gestión, siempre va a ganar a una mega estrategia con una mala gestión. Y más en fondeo, porque en fondeo los límites de riesgo son más estrictos. Es decir, con la cuenta de capital real, tú mañana puedes arriesgar un 50%, nadie te va a cerrar la cuenta, nadie te va a hacer breach, pero claro, entonces la gestión, que para mí es lo mejor de la parte también de las partes de fondeo, de las empresas de fondeo, es que ya si tú pasas por ese filtro de los límites de drawdown diario, de las reglas operativas, del drawdown máximo, luego ya estás, es como que has pasado por el campamento de los Navy SEALs y luego te destinan como militar a, a un trabajo de oficina. Es decir, ya has pasado por lo más duro, estás preparado para lo más duro a nivel gestión y riesgo, luego con capital real, con fondos o lo que sea, es algo que te va a ayudar muchísimo. Y cuéntame una cosa, este ha sido tu primer retiro en Norio, ¿verdad? Pero ¿es también tu primer retiro en empresas de fondeo en general? Sí, no, nunca me había planteado el operar con distintas empresas de fondeo, porque bueno, mi mentor no está muy, muy a favor. Pero bueno, yo le entiendo por su parte, por lo que tú dices. Al final son reglas tan estrictas que limitan mucho tu trading. Y al final, como nosotros hemos aprendido, al final lo que te digo, choca mucho con reglas.
pero bueno, yo al final lo tomé como un reto y me planteé, oye, quiero hacer mínimo un retiro. Es decir, quiero demostrarme a mí mismo que puedo adaptar mi trading y ser capaz de conseguirlo. Mm, Simplemente porque al final es una forma como yo digo, afinar muchísimo tu forma de operar, afinar muchísimo tu ojo, afinar muchísimo el tamaño con el que debes operar. Y creo que es algo que a lo largo de tu carrera, pues al final lo estamos viendo a corto plazo todo. Pero al final vivimos en un mundo muy cortoplacista, pero a largo plazo creo que es algo que te va a beneficiar mucho por lo que tú dices. En cuanto tengas fondos, tu propio capital o lo que sea, tú al final esas reglas puedes extenderlas un poco más. Y claro, una vez que has aprendido con reglas muy estrictas, va a ser todo mucho más sencillo. claro. Sí, no, sin duda. Es decir, obviamente, y yo te lo digo como dueño de empresa de fondeo, si tú tienes la gestión y tienes el capital, mm, bueno, está bien para seguir ampliando capital, porque siempre el capital propio es finito, pero el capital externo es infinito. Por eso incluso Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ¿por qué tienen inversores? Porque siempre el capital lo pueden ir ampliando, pero si tu objetivo, por ejemplo, es manejar 200K y tú tienes, por ejemplo, 200K, no sería para mí lo más inteligente dejar una cuenta de trading, pero para el que sea únicamente trader y quiera operar, genial. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente obviamente no se puede permitir eso. Entonces, fondeo al final yo siempre digo lo mismo que es una opción, nadie te obliga a operar fondeo, pero para casos de éxito como tú, que por ejemplo, sin asumir un riesgo loco, creo que la cuenta que estabas operando era de 200K, con hacer un De pequeño 200K. porcentaje, con hacer un pequeño porcentaje que ya te suponga 4 o 5K sin arriesgar una parte importante, es algo que por ejemplo con capital propio del 95% de las personas sería imposible hacer con el trading. Entonces, la parte de fondeo tiene reglas, tiene partes que son más estrictas, no estás operando con tu propio capital, pero si no, allá afuera, suerte, ir a buscar. Yo he pasado por ahí, pasar para buscar capital, inversores, fondos que te acepten, track records y demás. Entonces, bueno, tiene esos pros y esos contras. ¿Y cómo fue la parte de, al ser tu primer, no sabía si era tu primer retiro en tu vida o no, cómo es el momento de ese primer retiro, que es, digamos, ya cuando se materializa ese objetivo que te pusiste de quiero demostrarme a mí mismo, quiero ser trader? Cuando te llega el dinero en la cuenta y cuando dices, hostia, esto es real, ¿cómo fue ese momento? Pues la verdad que es muy feliz, pero bueno, al final es un momento, como yo digo. Yo, gracias a Dios, me pongo muy rápido en contexto y realmente lo que valoro es todo el camino que te lleva hasta conseguir ese objetivo, porque al final es lo que debes de valorar. Eso es, bueno, es un ingreso, obviamente mejor, a lo mejor cualquiera puede tener objetivos, comprarse cualquier cosa, que para mí es erróneo, aumentar su cuenta de trading de capital propio o cualquier finalidad, pero realmente lo que te tienes que quedar es qué has hecho bien durante todo el camino para poder llegar a conseguirlo. Al final, para mí es ahí donde está la clave de un retiro y darte cuenta de que has sido capaz. Es decir, lo que tú a lo mejor, me invento, 3, 4 meses antes no veías factible, ves que has sido capaz de conseguirlo y creo que es ese el punto donde debes de fijarte y sobre todo estar orgulloso y que sea gasolina para poder seguir en tu camino. Totalmente. Tus compañeros de equipo, por ejemplo, quiero que me cuentes ahora la parte futbolística. ¿Cómo la compaginas con el trading? Ya que son dos estilos de vida, digamos, o dos profesiones que requieren mucha atención y de mucha presión, y más a un nivel de élite como lo haces tú. Primero, un poquito de ese background futbolístico ligado con el trading en el equipo, cuando estabas en Champions, en el Atlético, ¿saben que haces trading? ¿Cómo lo compaginas? Futbolista al final trabaja muy pocas horas al día. Trabaja por la mañana y luego toda la tarde la tiene libre. Hay gente que la emplea a ocio, pero yo en mi caso la empleo en formación, que al final es lo que voy a llevarme en el futuro y sobre todo cuidarme. Y bueno, partiendo de esa base, pues por la mañana me iba a entrenar y cuando ya volvía, pues empezaba a buscar información de lo que estaba sucediendo en ese día, qué activos estaban moviendo y demás. Y ahí es donde podía prestar atención en ese día. Al final, otro error que cometen muchos los traders es querer operar todo y no es posible. Al final yo opero donde esté el volumen y eso es fijarte en cada día qué está sucediendo en el mercado, en el mundo financiero y demás.
y bueno, al final es echarle tiempo. Si lo haces con amor y con dedicación, creo que no cuesta un trabajo, porque realmente el trabajo es lo que, lo que no quieres hacer o lo haces a disgusto, y esto como lo hago con placer no me requiere ningún trabajo. Que bueno, me encantó lo que dijiste, que sí que es verdad que en mayoría de esos deportes de élite, cuando tienen tiempo, son unas vidas muy cómodas, tienen buenos salarios, tienen buenas condiciones, son jóvenes, tienen también un cierto estatus. Cuando tienen esos huecos de tiempo libre, muy pocos los dedican realmente a algo productivo como formación o como construir algo. La mayoría se lo destinan a anuncios. Entonces me encanta esa mentalidad que tienes. Vas a llegar muy muy lejos sí con esta parte, con ese mismo mindset en ese aspecto. Y en la parte de trading, recuerdo también cuando Kevin me dijo que íbamos a hacer la entrevista, ver la cuenta, y la verdad que la cuenta estaba bastante bien operada. Es decir, que no ha sido suerte y se ha notado que no has tenido un trade que hayas ganado con un trade, sino que has construido la rentabilidad y lo estás haciendo muy bien, la verdad. Así que felicidades por eso. Por último, ¿cuáles son tus planes ahora? Porque como tú bien dices, al final el primer retiro, un momento feliz, ya empiezas a ver lo real. Ahora, no deja de ser, corrígeme si me equivoco, pero no deja de ser un tick más en la lista de objetivos. ¿Qué es lo siguiente ahora? En trading hablo. Pues al final es capitalizar una cuenta para conseguir una cuenta grande personal. Mi intención sería poder montar un fondo de capital privado, la verdad. Al final creo que debes de conocer mucho más todo el mundo financiero y tener un bagaje extenso, que es en eso en lo que estoy. Estoy haciendo una formación por la Universidad de las Hespérides de diversificación de mercado, que creo que también es importante, porque como vemos ahora mismo la volatilidad que existe en el mercado, la incertidumbre, aranceles y demás, el poder interpretarlo creo que me da tranquilidad, sobre todo en las operativas que realizas, porque estás muy familiarizado con lo que puede pasar durante la sesión. Al final sale una noticia de repente, o vemos ahora mismo cuando sale Donald Trump a hablar, cómo todo el mercado lo vende. Al final es una reacción de miedo instintiva. Ya vimos como en la depresión del 29 se dice que fue un crack bursátil, pero realmente había unos aranceles del 20%, y en este momento los aranceles son muy superiores al 20%. Conocer todos esos contextos te hace no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y bueno, estoy por ahí, por la formación, lo que te digo de fondo de capital privado, porque poder ayudar también a gestionar el capital, sobre todo de deportistas, creo que sería algo fantástico, porque hay mucho desconocimiento, y lo que he visto en mis compañeros es que no hay mucha preocupación por el más allá de hoy o mañana, y ayudarles en ese sentido creo que sería algo increíble, porque bueno, al final dicen que no vienes a este mundo y te vas como debes de irte si no has mejorado un poco la vida de los demás, y creo que por ahí quiero enfocar mi futuro. Qué bueno. Brutal. La verdad que sin duda, mezclando estas dos pasiones con la preparación correcta, ese fondo va a tener muchísimo éxito. Porque además, en los entornos futbolísticos, eso, la mayoría de personas no piensan más allá de la semana que viene, del siguiente mes, de lo que se van a comprar, pero pocos piensan que esa carrera va a ser de 9 años y que después van a tener que vivir otros 40 o otros 30 o lo que sea, que si no lo hacen bien, la mayoría se acaban arruinando. Entonces, que tú seas esa persona es brutal, vas a ayudar muchísimo. Por último, ya terminamos, don Cristian. ¿Qué es lo que más te gustó y lo que te gusta de lo que fue el proceso con Orio? De la parte fondeada, del equipo, de las condiciones, spread, la cuenta, ¿qué ha sido o qué es lo que remarcarías para recomendar a la gente de Orio? Pues sobre todo la atención al cliente y el soporte, porque al final yo, por ejemplo, un día tuve un error, que yo marqué con un lotaje una operación en Tesla y me entró en Costco. Al final el precio de la acción de Costco es muy superior al de Tesla. Es decir, yo ya estaba incumpliendo una norma y rápidamente cerré la operación, acepté la pérdida, obviamente, y me puse en contacto con el equipo de soporte, lo hablamos, lo entendieron, porque al final errores humanos creo que todo el mundo que ha hecho trading
sabe que existen y se solucionó muy rápido, la verdad, no hubo problema y sobre todo esa atención al cliente creo que es vital. En mi caso, hay mucha gente que opera divisas, yo opero acciones. En comparación con otras cuentas de fondeo, no hay color. Otras empresas te dan 12, 13 acciones. Con Orion hay muchísimas más alternativas y creo que es algo que también es de destacar. ¿Y qué tal las ejecuciones, los spreads y demás? Muy bien, la verdad que instantáneo, el spread no es alto como puede ser en otras cuentas que ya lo abres y dices, joder, me has abierto 20 céntimos más abajo de lo que yo he abierto realmente la operativa. Y al final, en acciones que a lo mejor tienen un movimiento promedio, un ATR superior a los 2, 3, 4, 5 dólares, a lo mejor no lo notas muchísimo. Pero en acciones de baja capitalización o con precios de 20, 30 dólares, que te abra con 20 céntimos de diferencia, es una barbaridad porque pierdes gran parte del movimiento que tú tienes previsto. Claro. Son esas comisiones silenciosas que poco a poco te van comiendo y que muchas veces pueden ser la diferencia entre una operación rentable o no rentable. Y mucha gente no se da cuenta, pero tener unas buenas condiciones de trading es súper importante. Y lo que fue el retiro, ¿cuándo lo solicitaste? ¿Cuánto tiempo te tardó en llegar? ¿Cuánta cantidad y cuánto Pues tiempo te tardó? lo solicité, pongamos que el lunes a las 5 y no te digo que hora y media, 2 horas después, yo ya lo tenía en la cuenta. Así que a mí en esa parte me sorprendió muchísimo. Bueno, miento, lo solicité, ellos te revisan, vosotros revisáis todas las operativas y demás, y una vez que te comunican que es aceptado, a la hora y poco recibes el retiro. Así que en esa parte, muy contento. Genial. Pues Cristian, nada, de verdad espero que esta sea el primer retiro de muchos, que podamos seguir trabajando juntos. Además, me gusta mucho la parte, porque hay personas que tienen a lo mejor un buen resultado de trading, pero no tienen una historia interesante o no tienen proyectos como tú tienes a futuro. Entonces me encanta que seas coherente en todo y que tengas la parte futbolística que también esté planeando su futuro, que el trading sea uno de esos vehículos que te está ayudando a poder seguir construyendo, seguir construir tus objetivos del fondo o tener ese ingreso extra. La verdad que me encanta y espero que nada, que sigas escalando capital con nosotros y que, de nuevo, que esto sea el primero de muchos, si todo sale bien. Pues muchas gracias, os agradezco primero la entrevista y sobre todo el acercar el mundo del trading también a gente que no tiene ese capital para poder operar de forma enorme o como ellos desean. Y creo que es una forma de acercar el trading a la gente de un poco más de a pie y bueno, creo que es una labor que estáis haciendo que es muy buena. Te lo agradezco. Nada, pues lo dejamos por aquí. Y también, chicos, para los que estén viendo la entrevista, dejen en los comentarios qué le ha parecido la historia de Cristian. Sin duda que es una persona que ojalá el día de mañana nos volvamos a reunir y ya tenga 40.000 dólares en retiro, que haya retirado muchas veces con Orion, que haya escalado el capital y podamos ver su progreso durante el paso de los meses. También, para todos los que quieran comenzar con Orion, en la descripción tienen el link para poder empezar vuestra cuenta fondeada, vuestra evaluación de fondeo. Y nada, mi nombre es David, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que les haya gustado esta entrevista.